creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo brilla con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi corazón
no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Cuando a un caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá tu corazón esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Nunca pensamos que nos íbamos a contagiar. Siempre resguardamos la seguridad al entrar a la casa, limpiarnos las manos, cambiarnos ropa, limpiarnos los zapatos, pero nos llegó. Y un sábado me sentí mal y el domingo le dije a Janet, vamos a hacer el PCR. Me hice el PCR, salió negativo, pero tenía todos los síntomas. Al día lunes le pedí a mi señora que fuera ella y mis 3 hijos a tomarse el PCR. Ahí mi hijo mayor y mi hija dieron positivo, mi esposa y mi hijo menor no. Después de la fiebre, que fueron 3 días, nos comenzamos a sentir mal, tos, mi hijo mayor vómito. Aguantamos una semana, y el sábado mi esposa llevó a mi hijo mayor a urgencia, estuvo todo el día oxigenándose y algo se estabilizó. Yo estaba saturando entre 89, 88, algo de 90 y mi esposa le comenta a la doctora, dijo no, tiene que venir para acá de urgencia. Yo tenía que quedarme, yo dije bueno, me voy a quedar 2 días, 3 días y me voy para la casa. Pero no fue así, pues fueron más días. Y eso es angustioso y mi hijo entubado. Y me dicen mi hijo va a tener que quedar entubado, que era lo mejor. Entonces cuando vuelvo del examen veo a mi hijo ahí estirado en una cama, ¿cierto? Una camilla.
Fue impactante para mí ver a mi hijo ahí estirado, inerte, entubado, sedado también. Y a mí me llevan a una sala también, donde me ponen una manguera de oxígeno, 60 litros por minuto ahí en la nariz. Y esperando, ¿cierto?, que pasara. Hubo un momento que me dije a mí mismo, no puedo pensar nada trágico ni grave. Tengo que tener buen ánimo y confiar en el Señor. Entonces ahí viene todo el abrazo, yo digo el abrazo de Dios, porque un movimiento de oración de todos los que nos conocían, amigos, el colegio, la iglesia. Eso fue como un alivio y no sentirme solo. Yo recibí mensajes por WhatsApp porque siempre me quedé con el celular, comunicándome con mi esposa, con Janet. Recibí muchos cariños, oraciones grabadas, música que me mandaron, ¿cierto? Y fue algo grato porque sentí que la iglesia se unía por un sentido que era mi sanación y la sanación de mi familia. Sabemos que hay mucha gente que pasa meses, un mes o más entubada o hospitalizada. Nosotros no alcanzamos a llegar al mes. Yo no alcancé a llegar a los 10 días, tuve 9 días hospitalizado. Añorábamos estar juntos, queríamos estar en la casa y recuperarnos en la casa, hasta que llegó ese día. Quisimos agradecer a todos los que oraron por nosotros y contarles que estábamos juntos. Nos sacamos una foto los 5 en la mesa y le enviamos al WhatsApp a los amigos, a la iglesia, contando que ya estábamos juntos. Dar las gracias a los muchos amigos, familia, iglesia, que oraron por nosotros, que nos permiten ahora estar juntos, que oraron y se dedicaron el tiempo y clamaron por nosotros. Yo quedo convencido que la oración intercesora es poderosa y que no es un simple formalismo, sino que es una conexión con el mismo Dios del cielo. Y que las oraciones con fe mueven la mano de Dios. Por lo tanto, la visión que ahora tengo de la oración es mucho más profunda de lo que tuve antes de caer enfermo y que cayéramos enfermos como familia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansado de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien. Y el camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que
cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte, no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción, en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. ¿Sabes qué es interesante? Que cuando hablamos acerca de dominio propio, hablamos de un asunto que tiene que ver con éxito o fracaso en la vida. Dominio propio no solamente es decir no a ciertas cosas que sabemos que son dañinas. Dominio propio también es practicar la moderación con las cosas que son buenas. Entonces, mantener el equilibrio entre no a lo perjudicial y moderadamente lo bueno, es allí donde nosotros tenemos una lucha que vivir todos los días. Si bien es cierto, todos nosotros somos conscientes de que consumimos, vemos, hacemos cosas que son dañinas. Conciencia hay. ¿Cuál es el problema? No podemos controlar. Y el descontrol es como un carro sin freno. Va al barranco, va al vacío. Finalmente causa heridas, causa problemas. Y así es la vida. Dominio propio tiene que ver con un asunto interesantísimo de éxito o fracaso, de vida o muerte. Las cosas en la vida requieren de decisión y de disciplina, por lo menos para poder alcanzar aquello que nosotros soñamos. Decisiones buenas y disciplina correcta. Porque tú puedes tener primero un deseo, luego la decisión, pero en el camino desistir. La disciplina te va a ayudar a alcanzar aquel objetivo. Esa disciplina, ese acto de privarse en lo que es dañino, moderarse en lo que es bueno, esa disciplina es la que te conducirá al éxito. Lamentablemente, gran parte de nuestros problemas en la vida
tiene que ver con falta de dominio. Por ejemplo, las deudas financieras a menudo aparecen o crecen por falta de control en los hábitos de gasto. No hay presupuesto, no hay disciplina. Voy para comprar una cosa, vuelvo comprando 10. Voy con una cosa en mente y de pronto en el camino surgen otras cosas. O sea, la falta de control me lleva a tener deudas financieras. Y así podemos hablar de otros asuntos en la vida. Entonces, el éxito en la vida va a depender de la disciplina, del dominio que uno pueda tener. Las personas que tienen dominio propio obviamente van a gozar de muchas cosas, como ya se vio en experimentos diversos que se han realizado, que las personas que han aprendido a controlarse en su tiempo, la recompensa por haber controlado es siempre mayor de lo que quisieron en el pasado. Entonces, las personas que tienen dominio propio son las personas que saben administrar su vida. Sabes que una de las cosas más difíciles de la vida, digamos, es administrar áreas distintas de la vida. Área financiera, el área de salud, salud mental, salud física, el área social, en fin. Pero administrar la vida, administrar la mente, es una de las cosas más complicadas. Porque hablar de finanzas es no salirse de un presupuesto. Hablar de salud mental, cuidar nuestros sentidos, practicar ejercicio, en fin. Salud física, desechar lo malo, ir por lo bueno. En fin, pero manejar la mente, porque es allí donde comienza la fuerza de voluntad, la fortaleza para saber decir no y para moderadamente decir sí, o para poder con moderación practicar lo que es correcto. Manejar la mente, controlar la mente, administrar la mente, considero que es el mayor desafío. Imposible para hacerlo humanamente. Viendo nuestra debilidad, nuestra inclinación, viendo cómo somos y cómo cada vez somos más débiles mentalmente, imposible humanamente. Gracias a Dios que hay una promesa bíblica donde Dios nos promete fortalecer nuestra voluntad y nos promete ayudarnos para que nuestra mente tenga un control y un freno, para que tú digas hasta aquí llegué o hasta aquí llegamos, y en el timón tú puedes llevarla a donde tú quieres, con el timón en la mano. Entonces, este asunto de dominio propio es una promesa de Dios. Si tú miras tu propia capacidad y tu propia fortaleza, no vas a poder. Pero sí, cuando miramos a Cristo, vamos a encontrar la fuerza necesaria y el control para no salir descontrolados por la vida. De eso vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa de Hablar con Dios. El libro de 1 de Corintios capítulo 9 versículo 24 hasta el versículo 27, el apóstol Pablo escribe así: ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como por la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo coloca dos ilustraciones de aquel que corre y de aquel que pelea, para finalmente decir, yo soy aquel atleta, yo soy aquel boxeador. ¿Qué cosa es lo que hace que el atleta pueda tener la victoria? No es que dice, se le ocurre allí, está sentado y dice, voy a correr ahora, así es que yo voy a la competencia y voy a ganar. No, para que entre a la competencia tuvo que haber días de preparación, de esfuerzo, de disciplina, mantener el peso correcto, hacer los ejercicios diarios, tener la resistencia. Y durante esos días él fue tentado tremendamente a romper su dieta, tremendamente a parar de hacer ejercicios, fue tentado a abandonar todo, estuvo cansado, pero él no desistió.
Lo mismo sucede con aquel boxeador. ¿Qué cosa es lo que hacen que las personas que llegan al éxito en la vida hayan llegado a cumplir los objetivos mientras que todos sueñan con ese objetivo? Disciplina, y como dice el apóstol Pablo, ellos aprendieron a abstenerse de todo. Esa palabra abstenerse significa ellos tenían deseos de, sin embargo, ellos tuvieron dominio propio como para poder decir no. Se abstuvieron. Ahí está la grande diferencia entre aquel que sueña con una dieta y aquel que el deseo lo domina porque le falta dominio propio. Entonces vamos a colocar aquí algunos conceptos interesantes sobre dominio propio. El primer concepto es: dominio significa pensar antes de actuar para analizar a quién obedecer. Y yo voy a colocar aquí ese concepto, lo voy a reforzar varias veces. Dominio tiene que ver con la mente, no tiene que ver con las circunstancias. Porque las circunstancias difíciles, tentaciones, siempre van a existir. Entonces no depende de lo que está afuera, depende de lo que ocurre dentro. ¿Qué cosa es dominio? Saber administrar nuestra mente. Pensar, reflexionar, eso nos va a llevar a un análisis. Entonces ahí yo voy a preguntar, ¿qué voluntad voy a hacer? ¿La mía? En el caso del cristiano, o la de Dios. Aquello que no me acerca me aleja. Entonces, el dominio tiene que ver con reflexión. Y sabes que de esto se trata toda la vida. La de saber tener el control de nosotros mismos. Control de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros actos. Y aquí viene un asunto interesante. Bonito fuera que todos nosotros viniésemos con esa virtud natural. Cómo bonito fuera que alguien diga, yo nací con dominio propio. No. Hoy te voy a hacer una diferencia entre autocontrol y dominio. Sabes que los seres humanos aprendemos a autocontrolarnos, pero tener dominio no es humano. No es, porque humanamente, escúchame aquí, venimos descontrolados. Nuestra naturaleza pecaminosa ya trajo dentro de nosotros un descontrol. Tanto así que el control, el autocontrol tiene que ser aprendido, pero el dominio tiene que ser un milagro. Los seres humanos en la vida podemos autocontrolarnos. Inclusive personas que no tienen el temor a Dios tienen disciplina y autocontrol. Pero es que dominio es más que autocontrol. Y el dominio tiene que pedirse a Dios en oración. ¿Por qué razón? El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 23, aparece una lista entre deseos de la carne y el fruto del Espíritu. Y allí el libro de Gálatas capítulo 5, obviamente el versículo 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza es traducido como dominio. Entonces, ¿qué cosa es el dominio? Es un milagro. Porque el ser humano, por su propia capacidad, no puede tener dominio completo. Puede tener autocontrol, pero no dominio. Para poder entender un poquito la palabra dominio, tenemos que ir un poco al idioma original, y en el griego la palabra dominio es enkrateia. ¿Y cuál es la idea de enkrateia? Enkrateia es más o menos cuando alguien tiene el volante de un automóvil. Sabe, él está al control, sabe cuándo parar, cuándo frenar y qué dirección tomar. Alguien que tiene el control, él sabe a dónde ir. El que está al costado puede decir lo que quiera, pero quien tiene el control sabe. ¿Correcto? Delante de la carretera puede cruzarse animales, puede haber distracciones, pero quien tiene el control sabe. Entonces, esa es la idea. ¿Qué cosa es dominio? El control absoluto. Cuando tú tienes el control de la TV, tú decides qué canal ver, bajar el volumen, subir, mutear, en fin.
Entonces, lo mismo sucede contigo. Tú sabes qué emociones bajar el volumen, qué sentimientos subir, qué cosas parar, qué cosas cortar, qué cosas cambiar. Tener el control. Y eso se basa en una palabra, del cual la mayoría tenemos debilitada: fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad tiene que ver obviamente ya con el carácter, para poder manejar situaciones en la vida. Entonces, una persona no nace con dominio propio. Sin embargo, una de las tareas que los padres tienen es enseñar a todos sus hijos el autocontrol. Luego voy a volver al tema del dominio, que es un fruto del espíritu, como ya mencionamos, pero el autocontrol sí es aprendido. Y se aprende en la infancia. Entre las virtudes que deben ser enseñados por los padres, por la familia, porque a veces la familia viene y destruye un buen hábito que se está cultivando en el niño. La familia, el entorno debe contribuir para que el autocontrol sea una de las cosas aprendidas en el hogar. Y sabes que esto comienza desde que uno nace. Tú ya te diste cuenta, por ejemplo, los bebés o los niños, hay algunos que aprenden a autocontrolarse y otros no. Mas ¿cómo es el aprendizaje? Todos lloran por igual, todos gritan, todos se desesperan. ¿Cómo hacerle entender? Ese es un asunto complicado. Y cuando veo a los padres en desesperación, uno obviamente dice: ¿y cómo poder ayudar? ¿Cómo hacer entender a alguien que probablemente no tiene todavía conciencia de lo que está haciendo? Bueno, y es allí donde viene la capacidad que Dios puede dar para poder instruir, para en un momento hablar, dialogar, hacer reflexionar, para enseñar el autocontrol, decir basta, hasta aquí llegó. Autocontrol, este es el límite. Solo que hay un asunto interesante. Los niños adquieren este conocimiento más viendo que escuchando. Si ellos ven que tú no te controlas en algo, en su mente entienden que ellos también pueden alguna cosa en su vida no tener control, porque siguen tu ejemplo. Y es por eso que hoy vemos cada vez una generación más descontrolada, dando rienda suelta a todo, ¿verdad? Ahora, mira lo que aconseja Salomón. Vamos a Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios capítulo 25, versículo 28 es una declaración extraordinaria para hablar acerca de dominio propio. Proverbios 25, 28. Dice así: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene control. ¿Sabes que antiguamente las ciudades eran amuralladas? Por en medio de la ciudad cruzaba un río. El río era obligatorio para las ciudades. Sin río no había ciudad, pero tampoco había ciudad sin murallas. ¿Cuál era la función del río y de las murallas? Como había río por en medio de la ciudad y tenían buenas murallas, cuando esa ciudad era atacada por un enemigo más fuerte, lo único que hacían era cerrar las puertas y colocar soldados en la muralla. Punto final. Adentro, todo feliz. El enemigo podría rodear, el enemigo podría hacer lo que quiera afuera, podría morir de hambre afuera y nunca iba a penetrar la ciudad. ¿Por qué? Porque adentro había agua y porque las murallas le protegían. Y era imposible que el enemigo de abajo pueda vencer a los que están arriba. De arriba siempre aniquilaban a los enemigos que rodeaban la muralla. Entonces, quebrar la muralla de una ciudad significaba destrucción completa. Que alguien rompa la puerta o que alguien venza la guardia significaba que toda la ciudad ya estaba dominada. ¿Qué cosa dice Salomón? Es igualito una persona que no tiene dominio. Deja abierto todo. Finalmente está destruido. Entonces el dominio tiene que ver con esa capacidad de tener el control de nuestros deseos, de nuestros apetitos y de toda la vida. Y eso se va construyendo, primero con el autocontrol, como ya lo vimos. Además, a través de los hábitos que tenemos. Cuando tú sabes que hay hábitos importantes y eres disciplinado en esos hábitos importantes, eso te ayuda a tener control. Ojo, a veces nosotros nos reforzamos y nos enfocamos en que tengo que dejar esto que me hace daño. No siempre es así.
tú tienes que enfocarte en lo que te hace bien. Cuando te enfocas en lo que te hace bien, es más fácil dejar lo que te hace mal. El problema está en el foco de nuestros pensamientos. ¿Dónde estamos enfocados? Si tú estás enfocado en lo que vas a dejar, eres más frágil, vas a caer. Pero si te enfocas en lo que te hace bien, es más fácil decir no a lo que te hace daño. Entonces, esto significa un entrenamiento de mente, rechazando aquello que te destruye, que destruye tu moral, tu vida, tu fe, tus valores. Mejor dicho, dominio propio tiene que ver con una elección, con elecciones que se toman en la mente, con decisiones. Yo decido, ¿esto me hace bien o no me hace bien? Ahora, cuando hablamos de dominio propio en el lado espiritual, dominio propio es más que autocontrol. Ahora vamos a hablar específicamente de eso. Porque fíjate que el autocontrol puede aprenderse, como ya te dije, desde niños. Los padres enseñan a controlarse, y ellos alcanzan grandes cosas en la vida. Pero tener dominio va más allá. ¿Cuál es la diferencia entre autocontrol y dominio? El autocontrol te limita a realizar la acción, pero en tu cabeza lo realizas. Ese es el autocontrol. El dominio no te permite manejar la acción o realizar la acción. No, te bloquea en el pensamiento. Es decir, en el pensamiento tú decides decir no. O sea, la diferencia es grande. Porque tú puedes decir, yo soy correcto porque me domino. Yo no bailo, no hago fiesta, no hago esto, no hago lo otro. Tienes autocontrol. Pero dominio no tiene que ver con acciones. Dominio tiene que ver con pensamientos. Los mayores pecados no son acciones, son pensamientos. Y ahí viene el peligro de juzgar. Y Jesús dice, tú que juzgas al otro por un pecado que hizo, lo que pasa es que él hizo lo que pensó. En cambio, tú solo lo piensas. Igual es pecado. Claro, hay diferentes grados de consecuencia, de culpa y de todo, pero igual. Entonces, ¿qué cosa hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Entonces, dominio propio es un fruto del Espíritu. Esa renovación de Romanos capítulo 12 es la acción del Espíritu Santo. Va más allá de tener control sobre temperamento. Mira, hay personas que dicen, pastor, yo no puedo controlar mi lengua. El problema no es tu lengua, el problema es tu cabeza. No puedo controlar mis palabras. El problema no son las palabras, el problema es la mente. ¿Dónde se originaron las palabras? En la cabeza. Entonces, un cambio exterior tiene que nacer de un cambio interior. Y ese cambio interior solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso es que es un fruto del Espíritu. El apóstol Pablo, 2 Corintios 10:5, dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Y es interesante, ¿no? Cautivo. Esa palabra cautivo está hablando acerca de dominio. Porque nuestra naturaleza siempre es inclinado a nada más. El apóstol Pablo mismo, él explica su propia lucha. Lo que no quiero hacer, eso hago. Romanos 7:23 incluso dice, hay una ley en mis miembros que se revela contra mi mente. Porque ellos quieren una cosa, pero yo quiero otra. Y hay una lucha. Y sabes que hay un consejo lindo en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el versículo 17. Dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Y aquí yo necesito, no de mi fuerza, necesito del Espíritu. Para que el Espíritu Santo me ayude a educar mi voluntad para resistir y para perseverar en el camino que Dios me ha mostrado. En la vida hay dos maneras de vivir, de acuerdo a los deseos o según el Espíritu. Cada uno elige. Es necesario que tengamos dominio propio. Jesús explicó en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre querréis hacer. Wow. Y Primera de Juan capítulo 2, el versículo 16 nos habla acerca de esos deseos que hoy es visto en el mundo. Entonces, ¿cómo encaja esto en la vida? Sabes que necesitamos nosotros pedir que Dios pueda ayudarnos a ser pacientes,
tolerantes, tener dominio con personas complicadas, con personas difíciles. Saber controlar no solo nuestra lengua, la lengua puede ser controlada, nuestra mente. Aprender a controlar no nuestras acciones, nuestra mente, nuestros pensamientos. El autocontrol de las acciones, o bueno, controlar nuestras acciones se llama autocontrol. Controlar los pensamientos es dominio. Y eso solamente Dios lo puede hacer. La pregunta es, ¿qué cosa es lo que tú estás viendo que en tu vida no puedes controlar? Nuestros pensamientos son renovados en la medida que miramos a Cristo. Te voy a poner un ejemplo práctico. Vives un momento tenso, alguien te sacó allí de tu casilla y en ese momento, en lugar de mirar la ofensa, comienza a pensar en Cristo. Y Él te da el dominio propio. A través del dominio podemos ser la carta abierta que el mundo quiere leer. Dominio propio solamente tiene aquel que es guiado por el Espíritu. Por eso lo que necesitamos es orar más, estudiar más la Biblia y que el Espíritu Santo pueda tomar el control completo y absoluto de nuestra vida. Cambia nuestra mente, cambia nuestras acciones. El problema está en el corazón. Vamos a atacar la raíz. Vamos a pedir que Dios nos ayude. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y hoy pedimos que tu Santo Espíritu pueda colocar en nuestra vida aquel dominio propio que tanto necesitamos. Ayúdanos, por favor. Queremos ser guiados solamente por ti. Entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús.